¿Cómo están? Que el Señor Jesucristo les bendiga. Muy bienvenidos sean cada uno de ustedes a este espacio que hemos llamado A la Luz de la Palabra a través de nuestra plataforma de Facebook, Jesús Puerta de Escape. Quisiera en esta hora dar gracias al Señor, pedirle su dirección para que cada uno de los que puedan recibir esta palabra, oír este mensaje, puedan ser bendecidos, fortalecidos y edificados para la gloria del Señor Jesucristo. Soy el pastor Alejandro y quiero orar en esta hora delante del Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por permitirnos estar frente a esta cámara, Señor, para poder grabar una palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Pedimos por cada persona que está, Señor, que va a oír esta palabra, que nos va a escuchar, Señor, a través de las redes sociales. Bendiga su vida, su familia, sus corazones. Cada uno de sus proyectos está delante de tu presencia. Señor, en tus manos quedamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor. Quisiera en esta hora hablarles un poquito más. Creo que esta es la tercera parte de un mensaje que hemos llamado Caminos. Una serie que hemos estado realizando tanto a través de este formato como también a través de los cultos presenciales que hemos tenido. Hemos llamado Caminos y hemos estado examinando los caminos que menciona Judas en su versículo 11, en su único capítulo, donde menciona tres caminos: el camino de Caín, el camino de Balaam y el camino de Coré. Ya hemos hablado del camino de Caín y el camino de Balaam. ¿Cuál es la característica de cada uno de esos caminos? Es muy importante que podamos entender qué es lo que caracteriza al camino de Caín, al camino de Balaam, y hoy veremos el camino de Coré. Así dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre, a nosotros nos parece que está correcto, que es el ideal, es el derecho. Pero el fin de ese camino dice que muchas veces es camino de muerte. Por eso hemos querido hacer esta serie, para que ninguno de nosotros que queremos caminar a la luz de la palabra vayamos a equivocar de camino, vayamos a tomar un atajo o vayamos a equivocarnos en algún desvío y vayamos a parar al vacío, al precipicio y caigamos en algún error. Entonces es por lo que hemos estado examinando estos caminos. Dice Judas en el verso 11, en su único capítulo: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Los dos caminos que ya hemos observado y que hemos visto, que es el de Caín y el de Balaam, ¿cuáles son las características que más resaltan? Voy a darle una de cada uno para que así no redundemos, porque ya los mensajes están ahí, están grabados. Si usted los quiere revisar a través de Jesús Puerta de Escape, están todos. El camino de Caín, ¿cuál fue el problema más grande de Caín? Usted dirá, ¿fue el odio hacia su hermano? ¿Fue tal vez el rencor que no pudo sacar desde dentro? El planear la muerte de su propio hermano. Puede que cada uno de esos haya sido un error, y es un error de Caín, pero el mayor error de Caín es el que origina el resto de los errores, porque cuando uno comete un error es muy probable que lo que viene a continuación son errores tras errores. Entonces dice que el problema de Caín fue no valorar las cosas de Dios, fue traer cualquier ofrenda a Dios, fue no darle el valor que Dios merece que le demos. Él dijo: hay que llevar una ofrenda, está bien, le voy a llevar esta. Pero él no pensó la clase, la calidad de Dios que estaba frente a él. Dijo: bueno, todos le llevan algo a su Dios, yo le voy a llevar esto. Fue lo contrario a
a su hermano Abel, que llevó la mejor ofrenda, llevó lo mejor que él tenía, porque sabía que estaba frente al Dios más grande. Entonces, el problema de Caín fue no considerar la grandeza, la pureza, la santidad de Dios para llevarle algo. No podemos ofrecer a Dios cualquier cosa. No podemos ofrecer a Dios lo que a mí me parece ofrecer. Tenemos que basarnos por el manual. La palabra del Señor nos deja claro de qué Dios se agrada y de qué Dios no se agrada. Entonces, ese fue el gran problema de Caín, el no considerar a Dios como Él era, la grandeza de Dios. ¿Cuál fue el problema entonces de Balaam? ¿Por qué Judas dice, no sigas? Hay de los que siguen el camino de Caín, de los que se lanzan por el lucro de Balaam. ¿Cuál fue el problema de Balaam? Cualquiera puede decir, el problema de Balaam fue la ganancia, que él quería ganar, quería ser famoso o ganar dinero, aprovecharse de su ministerio. Sí, tal vez sí, pero el error más grande de Balaam fue precisamente conducir al pueblo hacia el pecado. Él enseñó a Balac, que era enemigo del pueblo de Dios, enseñó a Balac la clave, la manera de cómo podía destruir el pueblo de Dios. Y fue diciéndole, haz que el pueblo peque. Mientras el pueblo no peque, se mantendrá bajo la cobertura de Dios y nadie podrá ponerle una mano encima a Israel. Pero si logramos hacer que Israel peque y se salga de la cobertura de Dios o Dios quite la cobertura de él, entonces será un pueblo absolutamente vulnerable. Entonces el problema, el pecado de Balaam o el camino de Balaam es todo aquel que lleva al pueblo a pecar, lleva al pueblo a un desenfreno, lleva a un pueblo a un libertinaje. Líbrenos el Señor de eso. Porque mientras la iglesia del Señor Jesucristo se mantenga bajo la cobertura de Dios, se mantenga bajo los límites que Dios ha puesto, mientras la iglesia del Señor se mantenga bajo sus alas, como dice el Salmo 91, y se mantenga, una vez más lo digo, dentro de los límites que Dios ha puesto, estaremos absolutamente protegidos. Nada nos va a hacer daño. Y la palabra de Dios dice que ni las puertas del infierno permanecerán o prevalecerán contra su iglesia. Mientras tanto, la iglesia se mantenga dentro de los límites que Dios ha puesto. Pero si nosotros los ministros, los líderes, los pastores, los que estamos en algún puesto que Dios nos ha permitido alcanzar, llevamos a la iglesia, si por alguna mala decisión llevamos a la iglesia a pecar en contra de Dios, a caer en el desenfreno, a caer en el pecado, a no decirle al pueblo de Dios lo que está bien y lo que está mal, que se mantengan en los límites, eso va a ser una provocación delante de Dios y eso va a permitir que el diablo nos entre, la mano del enemigo va a entrar y nos va a destruir porque Dios nos va a quitar su cobertura. Ese fue el gran pecado de Balaam, que llevó y condujo al pueblo a pecar en contra de Dios, y ese día murieron más de 20,000 personas, si no equivoco la cifra. Que el Señor nos ayude, porque estamos en tiempos difíciles y necesitamos caminar a la luz de la palabra. No a lo que a nosotros nos está pareciendo, sino a la luz de la palabra. Y hoy quiero hablarte y hablarles a cada uno acerca del camino de Coré. ¿Cuál fue el problema de Coré y cuál fue la consecuencia? Fíjese que en el verso 11 del capítulo único de Judas, vemos y encontramos tres verbos que son muy importantes de considerar. Tres verbos. Fíjese usted cómo están aquí los verbos estos de la palabra del Señor. Los verbos que nosotros encontramos aquí están absolutamente claritos. Tres verbos que encontramos aquí en el versículo 11 del capítulo
del único capítulo del libro de Judas. Dice así la palabra del Señor. Fíjese usted cómo aquí están los tres verbos. Dice, ay de ellos, porque han seguido. Primer verbo, seguir. Verbo seguir, han seguido. Y luego dice el camino de Caín. Y se lanzaron. Segundo verbo, lanzaron. Segundo verbo, lanzaron. Fíjese usted aquí. O otra versión dice se entregaron. Siguieron, se entregaron. Tercer verbo, perecieron. Fíjese la evolución. Siguieron, se entregaron y perecieron. Esa es la evolución y el resultado. Entraron en un camino, lo siguieron, se entregaron, o sea, se pusieron deliberadamente a caminar por ese camino y luego perecieron. Ese es el resultado final. ¿Qué es el camino de Coré? Dos versiones, una dice cayeron en la contradicción de Coré, otro dice en la rebelión. Contradicción y rebelión. Muchos predicadores enfocan esta enseñanza en la rebelión en contra de Moisés y Aarón. He escuchado montones de mensajes donde hablan acerca de la rebelión de Coré en contra de Moisés y Aarón. Dicen, no, que se rebelaron en contra del hombre de Dios, de los hombres de Dios, de los sacerdotes de Dios. Y comienzan a lanzar juicio acerca de aquello. Pero el verdadero problema de Coré no era con Moisés y Aarón. Yo se lo voy a comprobar por la Biblia, porque estamos hablando a la luz de la palabra. Entonces aquí la palabra es la que cuenta, es la que vale, no la opinión nuestra, sino la palabra del Señor. Muchos predicadores se enfocan esta enseñanza en la rebelión en contra de Moisés y Aarón. Pero este mensaje nos deja claro, o nos dejará claro lo que estamos viendo hoy, que la rebelión de este hombre Coré y sus séquitos, los seguidores, era en contra de Dios. Números 16, verso 3, dice la palabra del Señor de esta manera, en la versión Valera. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Fíjate, el problema de ellos, o el problema de Coré, radicaba en la santidad. O sea, él mismo, Coré, saca el tema de la santidad. Muchos dirán, pastor, usted siempre llega a lo mismo, siempre saca el tema de la santidad. Pero aquí, discúlpenme, pero aquí no soy yo el que está sacando el tema de la santidad, sino que es Coré. Coré pone como problema que él tenía era la santidad y dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos son santos. O sea, ¿por qué ustedes se ponen en ese lugar si todos podemos hacer lo que ustedes hacen? En el fondo está Coré diciendo simplemente la santidad que ustedes tienen, todos la tenemos. Pero quiero explicarle yo un punto aquí. El tema de la santidad, que es un tema que saca Coré, no yo, no Moisés, no Aarón, lo saca Coré. El tema de la santidad lo encontramos en toda la Biblia. Desde Génesis al Apocalipsis encontramos el tema de la santidad y la importancia que ésta tiene. Es un tema que causa mucha controversia y disgustos. Fijémonos en el verso 3. Todos son santos, dice Coré. ¿Qué hace que algo o alguien sea considerado santo? Estamos viendo el camino de Coré. Sabemos cómo terminó Coré. Pero ¿por qué terminó allá? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? Aquí estamos viendo. El verso 3 dice, todos son santos. ¿Qué hace que algo o alguien sea considerado santo? ¿Qué significa santo? O santidad significa apartado, cortado y puesto aparte para Dios. Eso es algo santo. Por eso es que cuando usted aparta para Dios un tiempo de oración, de alabanza, de culto, de ir a la iglesia, usted lo aparta para Dios.
No le conviene a usted ocuparlo en otra cosa. No le conviene a usted ocupar ese tiempo que había apartado para Dios para otra cosa. Porque ese tiempo, del momento que usted lo apartó para Dios, sea 1 hora, sean 20 minutos, sean 2 horas en la semana, ese tiempo pasa a ser un tiempo santo porque fue apartado, cortado y puesto aparte para Dios. Por eso las ofrendas y los diezmos tienen esa característica de santidad, las primicias, porque son cosas que uno toma y las aparta para Dios. Por eso es que son santos. Entonces, ¿qué significa santidad? Apartado, cortado, puesto aparte. Moisés y Aarón tenían esa característica. Dios los había apartado para ese ministerio. Dios los había puesto en ese ministerio. Ahora, ¿qué está diciendo Coré? Todo el pueblo es santo. Todo el pueblo puede hacer e ir delante de Dios y acercarse y hacer todas esas cosas. Algo que era absolutamente incorrecto conforme a la Escritura, porque había límites. Recuerde usted que había momentos en que Moisés y Aarón se acercaban a Dios y Dios le decía, di al pueblo que no pasen de ahí. Ese es el límite. Si cruzan de ahí a acá, morirán. Porque había una santidad en Aarón y en Moisés que no estaba en el resto del pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo Coré? Está diciendo, ya la santidad de Aarón y de Moisés no es importante. Ya Dios está diciendo, yo creo que Dios ya no lo está considerando. Somos todos iguales, todos podemos hacer todo. Y creo que ese es un problema grave que está ocurriendo en este tiempo, donde se ha rebajado la santidad que Dios exige y se ha rebajado a nada. Y hoy día cualquiera, en la condición que sea, está sirviendo, está ministrando y está haciendo la obra de Dios, entre comillas, pensando que está agradando a Dios, pero la pregunta es, ¿Dios ha rebajado su santidad? No, Él sigue diciendo que Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Por eso que debemos esforzarnos por subir el nivel de camino, por subir el nivel del evangelio. No lo rebajemos, no perdamos de vista que el Señor viene por una iglesia santa. Dios nos ayude para alcanzar ese nivel, ir de menor a mayor cada día, como la luz de la aurora, ir en aumento hasta que el día sea perfecto, llegar a la altura del varón perfecto, no ir rebajando. Aquí en muchas ocasiones se entiende hoy día el evangelio como algo que ha ido en picada, algo que ha ido en bajada y no subiendo como Dios lo exige. Entonces, Moisés y Aarón tenían esa característica. Dios los había apartado para ese ministerio. ¿Qué es lo que dice Coré? La santidad no es tan importante. Es más, dijo, creo que todos somos santos. Es lo que decía Coré. El camino de Coré fue un camino que comenzó con servicio a Dios, porque Coré era parte del ministerio, era parte del servicio a Dios. Ellos como tribu tenían un servicio para Dios. Es más, si uno ve la genealogía, ellos eran familia de Moisés y Aarón, eran primos en realidad, eran descendientes de Leví, por tanto eran parte del ministerio. Pero ¿qué ocurría con Coré? Coré quería más de lo que él estaba haciendo. Él quería el lugar de privilegio, quería estar en el lugar de Moisés y Aarón. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Dios pone y él es el que capacita, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que nos mira cada día y Él es el que nos da su palabra. Entonces no podemos nosotros solos decir yo quiero ser, yo quiero estar ahí, yo quiero ser el hombre de Dios. No, Dios es el que hace eso. Entonces, tenía funciones ya en el ministerio Coré, pero él quería más, sin que Dios lo estuviese promoviendo. En este verso, en el verso 11, por ejemplo, versículo 11 del mismo capítulo 16, dice así la palabra del Señor. Mire cómo lo registra aquí. Dice, por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Fíjese que aquí Moisés le dice,
Ustedes no se están juntando en contra de nosotros. El problema no somos nosotros, el problema ustedes lo tienen contra Dios. Entonces dice, por tanto tú y todos tus séquitos sois los que juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. O sea, Aarón es solo un siervo de Dios. El problema de ustedes es con Dios, le dice Moisés. Y fíjese ahora. Dice, en este verso Moisés le describe, le dice quién es Aarón. ¿Qué es para que murmuréis contra él? El problema de Coré era directamente con Dios. Y en el verso 28 Moisés lo deja claro. Verso 28 está la prueba. Lo dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés, en esto conoceré que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Qué importante es, amados hermanos, hermanas y todos los que escuchan este programa, es que lo que nosotros hagamos y estemos haciendo y tengamos pensado hacer mañana, si Dios nos da la vida, sea lo que está bajo la voluntad de Dios. Lo que estamos hablando, lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando, lo que estamos practicando, sea la voluntad de Dios, no mi voluntad. No es que esto es lo que yo quiero para la iglesia, esto es lo que yo quiero para este pueblo, esto es lo que yo quiero para esta congregación. No, esto es lo que Dios quiere. Y yo y todo el pueblo que está conmigo queremos seguir lo que Dios quiere que hagamos. Moisés le dice, Dios va a dejar claro si lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos diciendo es voluntad de Dios o es voluntad nuestra. Dios va a dejar claro si Él te va a apoyar a ti, Coré, y tu genteo nos va a apoyar a nosotros. Qué apuesta más dura, ¿verdad? Qué apuesta más dura. Dios nos libre de estar en algún momento en esa situación. De tener que estar diciendo, Dios mostrará mañana si está con nosotros o está con ustedes. Líbrenos el Señor nuestro Dios. Entonces dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Y si usted lee los versos siguientes se encontrará con el final de Coré y su gente. Fueron tragados por la tierra. El problema de Coré era directamente con Dios. Moisés dijo, Dios mostrará que nosotros estamos haciendo la voluntad de Él y no la nuestra. El camino de Coré es un camino que termina mal, tragados por la tierra. Hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero el fin de ellos, camino de muerte. Hay de ellos, dice Judá, que han tomado el camino o han seguido el camino de Caín, se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Son caminos que de repente nos pueden parecer atractivos y correctos, pero son caminos que terminan mal. ¿Qué camino estás siguiendo tú? ¿Estás siguiendo el camino que a ti te parece? ¿Estás siguiendo tus propias intenciones, deseos, decisiones? ¿O estás siguiendo el camino de Dios, la palabra de Dios? Ayúdenos el Señor. Característica del camino de Coré fue precisamente pensar que cualquiera puede servir o ministrar sin ni siquiera estar apartado para Dios. Dios nos exige apartarnos del mundo, sus tradiciones, sus costumbres. Él nos pide eso, esa palabra sigue vigente. Dios nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo de esta serie que hemos llamado Caminos. Muchas bendiciones.